moda aprender a ponerle atención a las emociones, cuando la realidad es que partiendo desde el punto más básico, que para quienes no lo hayan escuchado antes, lo voy a decir, la emoción es una reacción que se genera en el cerebro. La emoción es un intercambio químico que surge a través de los estímulos que llegan por los sentidos y el cerebro capta esas señales y al captar esas señales automáticamente segrega sustancias, hormonas, neurotransmisores en el cerebro que provocan reacciones. Dependiendo de la reacción es que yo voy a responder de cierta forma. No me voy a meter en términos tan técnicos del hipotálamo y el hipocampo y cuál dice qué, no nos vamos a poner tan técnicos, pero lo curioso y lo relevante es que si vieron la película de Intensamente alguna vez, ahí podemos Buenísima. ilustrar muy fácil que tenemos una biblioteca en el cerebro y que si hay una memoria previa ante esa emoción que fue muy trascendente, entonces nos predispone a reaccionar de cierta manera a esa emoción, porque ya habíamos tenido un aprendizaje previo. Entonces, las emociones todas tienen una función. A veces pensamos que son impulsos aleatorios, pero todos tienen un para qué. Y a lo mejor mmm, me voy a atrever a profundizar un poquito en esta parte. No sé si tú sepas, por ejemplo, o intuyes, para qué te puede servir la sorpresa. ¿Para qué crees que podría servirte la sorpresa? A ver, primero vamos a hacer un ensayo. Te voy a contar una, dos, tres y vas a hacer una cara de sorpresa, ¿ok? Una, Ok. dos, tres. Sí, pues, o sea, nos Ok, alerta, ¿no? De alguna situación inesperada, justo, ¿no? Puede ser. exacto. La sorpresa surge cuando efectivamente aparece algo inesperado. Es la más corta, la más efímera, porque la sorpresa es una emoción puente, es una emoción transitoria. Me va a Claro. llevar o a la alegría, si es una sorpresa agradable, o me va a llevar al miedo o a la tristeza o al enojo, si es una sorpresa desagradable. Pero, ¿qué sucedió en el momento en el que hiciste un gesto de sorpresa? Al hacer la microexpresión de sorpresa, la cara es, ¿qué estoy haciendo? Abro los ojos, jalo aire, estoy obteniendo información, estoy ampliando los canales de accesibilidad de la información para poder delimitar ante la sorpresa que procede. Por eso es la más Ok. cortita. ¿Y sabes cuál es la duración máxima de una emoción en la intensidad más alta? ¿Cómo que se te puede ocurrir? Cerebral, reacción, etcétera. En una intensidad alta dura máximo 4 segundos. Wow. Ok. Y muchas veces, cuando nos quedamos estancados en una temporalidad más grande, es porque Ujú. no nos estamos dando permiso de procesar la emoción o no estamos teniendo la capacidad de procesar esa emoción. Pero en realidad lo que está sucediendo es que posiblemente ya entró la parte de la razón, o sea, el razonamiento y la conciencia de esa emoción que me está llevando a preservarla en el tiempo, a convertirla en un sentimiento Sentimiento. y entonces a quedarme en un estado emocional diferente al punto de equilibrio, que es lo que el cerebro buscaría. ¿Para Ok. qué crees que sirve el miedo? Pues es una prevención, ¿no? De algún peligro que el cerebro está identificando como una situación peligrosa y es como para que nos salve, ¿no? Exactamente. El miedo Para sirve correr. para protegernos. Claro. Exactamente, el miedo, a ver, así como te dije, la cara de sorpresa, te voy a poner a prueba otra vez. Una, dos, tres y vas a hacer cara de miedo. Una, dos, Ok. tres. Oye,
Fíjate que ahora que hablábamos de las microexpresiones, estaba leyendo un libro que justamente a mí me apasiona todo este tema de las emociones y por eso quería invitarte, porque todo lo que nos estás compartiendo, Chócalas. puta, me está volando la cabeza, porque sí creo que este tema de las expresiones, o sea, no todo mundo podría experimentar el miedo de la misma forma, ¿no? Y esto viene Ujú. en las fobias, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene miedo a cosas absurdas para la mayoría de las personas, pero para ellos es una situación verdaderamente de estrés, de alarma, etcétera, y es un miedo irracional, probablemente. Y acá lo interesante en Más, las emociones justo es eso, ¿no? Me parece, el tema de por qué no controlamos y cómo, o sea, por qué prolongamos demasiado estas emociones o estos sentimientos si sabemos que solamente son preventivos, o sea, son cuestiones que te dicen, ok, hay algo ahí, pero creo que el problema es que no ujú. sabemos identificar esas señales, ¿no? Y las llevamos a unas cuestiones ahí incluso subconscientes que se vuelven aún más complejas, que ahorita vamos a entrar más en ese tema, seguramente. Me encanta lo que dices y te voy a hacer dos anotaciones importantes. La primera es que no todos reaccionamos igual al miedo porque tenemos historias diferentes y memorias diferentes ante el miedo. Claro. No va a ser igual la sensibilidad de una persona que vive en un contexto de supervivencia, ya sea en medio de una guerra o, no sé, en África con animales depredadores que pueden atentar a su vida en cualquier momento. No va a ser la misma reacción de miedo en estos contextos que nos llevan al límite que alguien que se cayó un objeto en su casa y que oyó un ruido y va a decir como, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Sabes? O sea, no es Claro. la misma intensidad ni reacción de miedo por la predisposición y contexto en el que estamos. Pero sí es la misma microexpresión facial literal aquí y en Ok, China. claro. Las emociones tienen una manifestación universal. Todas las microexpresiones activan los mismos músculos. Y es tan interesante que cuando decimos que un perro está sonriendo o está triste, realmente podemos percibir la microexpresión facial Claro. en animales también. ¿Y por qué podemos decir que es universal?